Bienvenidos a este curso del estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión estaremos resumiendo el capítulo 1, que se titula Tesoros del Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo la lección 1.1, que es el Antiguo Testamento, y hay dos objetivos que vamos a estar trabajando en esta hora. El primero de esos objetivos, al final de esta clase, usted podrá resumir los factores claves del Antiguo Testamento. Y también va a poder hacer una lista de las divisiones principales del Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar con esta lección 1.1. De nuevo, esta lección es el Antiguo Testamento. Hay algunos factores claves acerca del Antiguo Testamento y vamos a estar considerando 4 preguntas comunes en esta primera lección de la Biblia. La primera de esas preguntas es ¿qué es el Antiguo Testamento? Cuando leemos el libro, y por cierto estamos en la página 17 del libro, ¿qué es el Antiguo Testamento? Pues son los primeros 39 libros de la Biblia. La palabra testamento significa pacto, un acuerdo o una herencia. Entonces, el Antiguo Testamento fue un pacto o un acuerdo entre Dios y la nación de Israel. Dios prometió cumplir su parte del pacto siempre y cuando los israelitas cumplieran la parte que a ellos les correspondía. Dios dio todo un sistema religioso. Si usted se acuerda, cuando usted le eche un vistazo al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de eso. Dios les dio todo un sistema religioso con instrucciones. También les dio leyes para que ellos siguieran. Y Él prometió bendecirlos siempre y cuando ellos obedecieran a todo lo que Él había pedido. Así que eso es el Antiguo Testamento. Son los 39 libros de la Biblia. Y testamento pues es pacto, acuerdo o herencia. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Es una de las preguntas que se consideran en esta primera lección del capítulo. El Antiguo Testamento es parte de la Biblia completa. Ya sabemos que la Biblia está compuesta de 66 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia completa pues fue escrita por más de 40 autores diferentes. Y esto fue en un periodo de entre 1500 a 1600 años. Así que en todo ese lapso, en todo el paso de todos esos años, se fueron escribiendo cada uno de los libros que hoy tenemos en nuestra mano como la Biblia. Escrita de manos de seres humanos, son personas como nosotros, pero inspiradas por el Dios vivo. Y Pablo, no sé si usted se recuerda que Pablo se lo dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra de las preguntas que considera el libro es cómo entraron los libros del Nuevo Testamento en nuestras Biblias. Pues hoy está un poco más fácil para nosotros porque ya tenemos la Biblia en mano, ya está organizada, ordenada y con los libros que podemos leer. Pero ¿cómo entraron esos libros del Antiguo Testamento? Creo que dije nuevo, discúlpeme, del Antiguo Testamento a nuestras Biblias. Para poder responder eso, lo primero que hace el libro es que nos da una definición de la palabra canon. Y ahí discúlpeme si le fallé el acento. Canon significa estándar. Otra palabra que se me viene a la mente es requisito. Y ha llegado a significar la lista. En nuestros tiempos, cuando pensamos en canon, pues lo podemos básicamente definir como la lista final o la lista. En referencia al Antiguo Testamento, a lo mejor usted ha escuchado el canon del Antiguo Testamento. Se está refiriendo a la lista de libros que cumplen con los estándares o los requisitos para formar parte de la palabra de Dios. Se lo repito, cuando escuchamos el canon del Antiguo Testamento, está haciendo referencia a los libros que cumplieron con los requisitos para poder ser tomados en cuenta como la palabra de Dios y ser parte de la lista de libros que iban a ser incluidos en el Antiguo Testamento. Estos 39 libros que encontramos en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias son los mismos libros que Jesús y que sus discípulos aceptaron como la palabra de Dios. Hay otra palabra importante en esta sección del libro que estamos estudiando, es apócrifos. Y es que en algunas Biblias se contienen libros que son catalogados como libros apócrifos. Estos son libros que no llenan los requisitos o los estándares para ser aceptados en el canon del Antiguo Testamento. A lo mejor usted se pregunta, pero entonces, ¿por qué en nuestros tiempos algunas Biblias sí contienen esos libros? La iglesia tradicional, en el año 1546, hizo oficial la adición de 7 de los libros apócrifos al Antiguo Testamento en sus Biblias.
Entonces fueron agregados en 1546 7 de los libros apócrifos. Y algo extra por ahí, aunque nada más son 7 los libros apócrifos que aparecen en la Biblia de la iglesia tradicional, existen muchos más escritos o libros que se escribieron antes de los tiempos de Jesús, que eran considerados apócrifos. Creo que son 40 o más, si no es que más. Pero la iglesia tradicional solamente agregó 7 libros a la Biblia que ellos utilizan. Esos son los libros apócrifos. Todos estos libros apócrifos sí contienen alguna verdad. El problema está en que también contienen errores. Otra cosa a notar es que ni Jesús ni sus apóstoles citaron ninguno de estos libros apócrifos como escrituras. A lo mejor usted o más bien déjeme le digo esto: esos libros no llenan las normas o los requisitos puestas para aceptarlos como escrituras. Entonces contienen algo de verdad, pero también hay errores. La otra cosa es que ni Jesús ni los apóstoles los citaron. Se acordará muchas veces a Jesús y a los apóstoles hablando de escrituras del Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, como está escrito, cosas como esas. En ningún momento ellos citaron textos de los libros apócrifos. Por ese motivo, entre muchos otros los errores también, pues no llenan las normas o los requisitos. Última pregunta que el libro toca es: ¿por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? El 75% de la Biblia entera es el Antiguo Testamento. Básicamente Dios no ha cambiado y también necesitamos conocer mejor a Dios. Entonces, si el 75% de la Biblia entera es el Antiguo Testamento, algo podemos aprender de ahí, hermano. Poniendo algo de lenguaje figurado también, otro de los motivos por los que necesitamos aprender o estudiar el Antiguo Testamento. El libro menciona esto: el Antiguo Testamento es la semilla y la planta de la cual nació el Nuevo Testamento. El libro menciona, y es bien cierto, porque muchos tenemos esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y de juicio, y que de pronto cambió en el Nuevo Testamento, pero no es así. Porque a través del Antiguo y del Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que es un Dios de misericordia y también es un Dios de justicia. Y Dios no ha cambiado. Por eso es bien importante estudiar el Antiguo Testamento para poder conocer mejor a Dios. Lo último, pues el Antiguo Testamento nos da el trasfondo para poder entender el Nuevo Testamento. Un ejemplo, ¿se acuerda cuando Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios? Cuando conocemos las prácticas ceremoniales, cuando conocemos las ceremonias de sacrificio, cuando tenemos una idea de esas cosas, le da mucho más sentido a lo que Juan el Bautista estaba haciendo, llamarle a Jesús el Cordero de Dios. Entonces el texto del Nuevo Testamento cobra vida y tiene mucho más sentido. Todas las personas que se mencionan en el Nuevo Testamento, si no tenemos el Antiguo Testamento, pues no sabríamos nada sobre esas personas. Así que hasta ahorita pues ya hemos resumido los factores claves del Antiguo Testamento, viendo estas 4 preguntas. La primera de ellas, habíamos dicho que es el Antiguo Testamento, pues son los 39 libros de la Biblia, y la palabra testamento significa pacto. Así que en esos 39 libros de la Biblia vamos a encontrar acerca del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con esa nación, donde Él les dio reglas, les dio un sistema religioso, les dio instrucciones, leyes para seguir, y prometió bendecirlos siempre y cuando ellos obedecieran. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Quién lo escribió? Pues es parte de la Biblia completa. La Biblia ha sido escrita por 40 autores diferentes a través de un periodo de 1500 a 1600 años. ¿Cómo entraron a nuestra Biblia? Pues hubo un proceso en el cual cada uno de los libros tenía que llenar ciertos requisitos, el canon del Antiguo Testamento, para ser considerados como algo que ha sido inspirado por la palabra, que ha sido inspirado como palabra de Dios. Y también pues vimos la importancia de aprender el Antiguo Testamento. El 75% de la Biblia es el Antiguo Testamento. Nos va a ayudar a comprender mucho mejor el Nuevo Testamento. Espero que vayamos bien hasta ahí. Tiene la opción de pausar en cualquier momento. Pero vamos ahora al punto segundo, al objetivo segundo, que es hacer una lista de las divisiones principales del Antiguo Testamento. Ya estamos en su página 19, en la página 19 de su libro. Déjeme le menciono que aquí en esta sección pues yo se lo voy a poner de esta manera. Véalo como un antes y un después.
El antes es que los judíos desde tiempos pasados, ellos organizaron sus escritos. Ellos dividieron el Antiguo Testamento de una manera, lo dividieron en 3 secciones o categorías que son la ley, los profetas y los escritos. La categoría, y nomás le voy a llamar así pues para entenderlo mejor. La categoría de la ley contenía 5 libros, que es el Pentateuco o los libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Ellos en los profetas contenían 8 libros, y algunos de ellos, de los que conocemos hoy como libros individuales, estaban en un solo libro. Por ejemplo, Reyes, Samuel, era un solo libro, y todos los profetas menores, lo que hoy conocemos como profetas menores, también era un solo libro. Y tenían otra categoría, que son los escritos. Esto incluía 11 libros. Ahí se encontraban los libros como Salmos, Job, Proverbios, Crónicas era un solo libro, y también Esdras junto con Nehemías era un solo libro. Ese es el antes. El después, la manera en que están ordenados los libros del Antiguo Testamento ya en nuestra Biblia. Cuando nosotros compramos una Biblia, de las más comunes, la versión más común lo va a encontrar en este cierto orden o organizada de esta manera. El estudio no da muchos detalles y hay mucha información sobre cómo se llegó al orden que tenemos hoy en nuestras Biblias, pero no es el enfoque del capítulo, por eso no se mete mucho a detalle. Solamente menciona que una vez que los libros reemplazaron los pergaminos, las escrituras empezaron a ser colocadas en un cierto orden. Y el orden es como nuestras Biblias modernas se encuentran, lo que encontramos hoy en nuestra Biblia. Si usted agarra su Biblia y puede pausarle y agarra su Biblia y la abre al comienzo, creo que se llama el índice o donde le dice los nombres, se va a dar cuenta o va a encontrar los libros del Antiguo Testamento en este orden. Y está dividido, está categorizado en 5 grupos. El primer grupo es la ley, el segundo grupo es historia, el tercer grupo es poesía y sabiduría, después de ahí viene profetas mayores, y luego profetas menores. En su libro, en la página 19 todavía, va a poder encontrar una tabla donde están las categorías y cada uno de los libros que forma parte de ellos. Así que para ir resumiendo esta sección o este objetivo, que es el dividir o las categorías o hacer la lista de las divisiones principales, pues son 5. La ley, historia, poesía y sabiduría, profetas mayores y profetas menores. En la ley quedó igual desde Génesis hasta Deuteronomio. Historia va a encontrar usted Josué, Jueces, los libros de Samuel, los libros de Reyes, Crónicas. Dentro de poesía, pues los que más conocemos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Profetas mayores conocemos a Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Ageo, Zacarías, y el último de los profetas menores que encontramos ahí en nuestras Biblias, pues va a ser Malaquías. Así que espero que les haya ayudado este audio, espero que les sirva. No olvide leer su libro también, porque eso va a ser de grande ayuda para que pueda entender este capítulo que estamos estudiando, y espere la siguiente sección, que va a ser lección 1.2, los comienzos, donde vamos a empezar a hablar acerca de Génesis 1 desde el 1 hasta el 11. Dios les bendiga.